Continuando, hablaremos acerca de la clasificación de los procesos. Mencionaremos en base a la doctrina de Couture que los clasifica principalmente por su función. El primero es de conocimiento, pues busca que el juez declare un derecho dudoso o inexistente. Los procesos de ejecución tienen como principal objetivo hacer efectivo un derecho, que obviamente pues este ya es reconocido en un título ejecutivo. El tercero es los procesos cautelares. Estos son medidas provisionales para asegurar el resultado de un proceso futuro o en curso. Hablemos ahora sobre la prueba. La prueba, dentro de su concepto, pues es aquel medio de verificación de las preposiciones que los propios litigantes formulan en el juicio. Asimismo, existe lo que es la carga de la prueba y no es una obligación, sino un imperativo del propio interés. Es la facultad de las partes de producir la prueba para evitar una sentencia desfavorable. El que afirma debe probar. ¿Y qué pasa cuando se tiene que hacer una valoración de la prueba? ¿Qué es? Pues es aquella proceso cognitivo, aquella operación mental que realiza el juez justamente para determinar la eficacia de los medios de prueba que se presentan o que se producen. Couture destaca en el sistema de sana crítica que es esta combinación de las reglas de la lógica con la experiencia del juzgador. Y para poder, digamos, ya terminar lo que son los conceptos fundamentales, hablaremos acerca de la impugnación y la cosa juzgada. Dentro de lo que sería entender lo que es los medios de impugnación, digamos que son los instrumentos que la ley concede a las partes para atacar una resolución judicial y que consideran injusta o ilegal, buscando su anulación o modificación. Dentro de esto, lo que son los recursos. Respecto de la cosa juzgada, es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella algún medio de impugnación que permita modificarla. Se divide en dos, puede ser formal o sustancial. La formal, existe una imposibilidad de reapertura dentro del mismo proceso, y la sustancial, una imposibilidad de revisión en cualquier proceso futuro. Continuando, hablaremos acerca de la clasificación de los procesos. Mencionaremos en base a la doctrina de Couture que los clasifica principalmente por su función. El primero es de conocimiento, pues busca que el juez declare un derecho dudoso o inexistente. Los procesos de ejecución tienen como principal objetivo hacer efectivo un derecho, que obviamente pues este ya es reconocido en un título ejecutivo. El tercero es los procesos cautelares. Estos son medidas provisionales para asegurar el resultado de un proceso futuro o en curso. Hablemos ahora sobre la prueba. La prueba, dentro de su concepto, pues es aquel medio de verificación de las preposiciones que los propios litigantes formulan en el juicio. Asimismo, existe lo que es la carga de la prueba y no es una obligación, sino un imperativo del propio interés. Es la facultad de las partes de producir la prueba para evitar una sentencia desfavorable. El que afirma debe probar. ¿Y qué pasa cuando se tiene que hacer una valoración de la prueba? ¿Qué es? Pues es aquella proceso cognitivo, aquella operación mental que realiza el juez justamente para determinar la eficacia de los medios de prueba que se presentan o que se producen.
Couture destaca en el sistema de sana crítica, que es esta combinación de las reglas de la lógica con la experiencia del juzgador. Y para poder, digamos, ya terminar lo que son los conceptos fundamentales, hablaremos acerca de la impugnación y la cosa juzgada. Dentro de lo que sería entender lo que es los medios de impugnación, digamos que son los instrumentos que la ley concede a las partes para atacar una resolución judicial y que consideran injusta o ilegal, buscando su anulación o modificación. Dentro de esto, lo que son los recursos. Respecto de la cosa juzgada, es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella algún medio de impugnación que permita modificarla. Se divide en dos, puede ser formal o sustancial. La formal, existe una imposibilidad de reapertura dentro del mismo proceso, y la sustancial, una imposibilidad de revisión en cualquier proceso futuro. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de nuestro trabajo final, en el cual planteamos un caso hipotético, en este caso de materia familiar, e iremos desarrollando cada uno de los puntos y al mismo tiempo haciendo relación con el caso que se presenta. En este caso estamos planteando la existencia de María y de Carlos, los cuales estuvieron casados, digamos, en el año 2016. Tuvieron una hija y, bueno, que actualmente tiene 6 años de edad. Carlos abandona el domicilio familiar desde hace aproximadamente 2 años y a raíz de esto se deja de proporcionar recursos económicos para la manutención de la menor que procrearon. Ante esta situación, pues María decide acudir ante el juzgado familiar y promueve una demanda en la que solicita principalmente 4 cosas. Una, pues la disolución del vínculo matrimonial, es decir, solicita el divorcio. 2, solicita la guardia y custodia de la menor. 3, que evidentemente pues se establezca una pensión alimenticia. Y 4, que se fije un régimen de convivencia justo con la menor. Bueno, conociendo ya el contexto, entonces en este caso pues empezamos a analizar como tal todas estas circunstancias. Empezaremos entonces ahora estableciendo la acción en este caso en concreto. Hablando de lo que es la acción procesal, sabemos que esta se definió como el derecho público subjetivo relacionado que tiene toda persona para acudir ante los tribunales a fin de promover la actividad jurisdiccional del Estado para la resolución, en este caso, de un conflicto jurídico. En el caso, como ya comentó la compañera, María ejerce su derecho de acción al acudir ante un órgano jurisdiccional para obtener la resolución que garantice la protección de sus derechos y de los derechos de su hija menor. Dentro de estos, los elementos de acción, podemos comentar que están los sujetos. Estos sujetos de acción son el actor, en este caso María, el demandado Carlos, y el órgano jurisdiccional sería el juzgado de lo familiar, en este caso del Estado en el cual se va a llevar a cabo dicho proceso. Bien, y entonces continuamos con la pretensión, que en este caso la pretensión que se establece por parte de María, pues es obviamente pues que el órgano jurisdiccional declare el divorcio, que le otorgue la guardia y custodia de su menor hija, que se le condene, en este caso a Carlos, para que haga el pago de su pensión, de la pensión alimenticia, y por último, que también establezca este régimen de convivencias adecuado.
Evidentemente, pues ya sabemos, la pretensión va a reflejar aquel interés de la parte actora para obtener una decisión judicial que obviamente, además de reconocer, que garantice ciertos derechos, ¿no? En este caso. Muy bien, continuamos entonces ahora con el interés jurídico. El interés jurídico se configura cuando una persona requiere la intervención del órgano jurisdiccional para proteger, digamos, el derecho reconocido. En el caso que ya estamos analizando, se vincula directamente con la protección de la familia y particularmente con la tutela de los derechos de la menor. Podemos comentar que existen artículos constitucionales como es el cuarto, y establece que en todas las decisiones del Estado deberá prevalecer el interés superior a la niñez. Asimismo, el cual obliga a las autoridades a garantizar el desarrollo integral de los menores. Por lo tanto, la intervención judicial no solamente busca resolver un conflicto entre los particulares, sino también garantizar los derechos fundamentales de una menor de edad. Aquí debemos de establecer si existe o no jurisdicción. En este caso sí existe jurisdicción, porque, bueno, recordemos que como la función justamente del Estado consiste en resolver estas controversias a través de la aplicación del derecho por los órganos jurisdiccionales que previamente estaban establecidos. Esta facultad pues está atribuida, digamos, al Poder Judicial y en este caso a los juzgados familiares. Entonces, sí también tienen estos juzgados, son los órganos competentes para resolver las controversias relacionadas con el caso que ya estuvimos planteando, ¿no? Y asimismo hacemos relación con el fundamento constitucional de la jurisdicción. Principalmente lo encontramos en el artículo 17 constitucional, que nos garantiza el acceso a la justicia, el artículo 14 constitucional que ya mencionamos, que bueno, dice que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, y el artículo 16 constitucional, que exige que toda actuación de autoridad esté debidamente fundada y motivada. Y junto, pues, estos principios constituyen la base del debido proceso legal. Ahora analizaremos lo que son los tipos de proceso que corresponden al caso analizado. Dentro de estos dichos de proceso encontramos lo que es el proceso constitutivo, ya que el divorcio incausado constituye este tipo de proceso porque la sentencia produce un cambio de situación jurídica en las partes al disolver el vínculo matrimonial. Y existe un proceso declarativo, porque las resoluciones relativas son relacionadas con la guardia y custodia de la menor, lo relacionado a los alimentos y relacionado con el régimen de convivencias establecido por el juez. Además tienen una naturaleza declarativa, porque el juez lo reconoce y determina lo que son los derechos y obligaciones entre las partes. Por lo tanto, también existe lo que es el proceso cautelar, y durante el procedimiento también se pueden solicitar medidas provisionales o cautelares, tales como la pensión alimenticia provisional, la guardia y custodia provisional, así como también mencionar que estas medidas tienen como finalidad evitar que en el transcurso del proceso cause un perjuicio irreparable, particularmente en la relación en los derechos de la menor. Hablando de los presupuestos procesales, bueno, obviamente para que el proceso sea válido, pues deben cumplirse ciertos presupuestos procesales. Primero, que exista competencia, es decir, en este caso el juzgado familiar debe de ser del lugar donde reside la menor. Obviamente esto siendo conforme pues a las reglas de competencia territorial, digamos, y en materia familiar. Que exista asimismo otro presupuesto, capacidad, es decir, que las partes cuentan con capacidad procesal al ser mayores de edad, y en este caso
sí existe una menor de edad, pero bueno, está su madre, María, que en este caso pues está representando a esta menor. Que exista también legitimación, existe legitimación activa, es decir, María, debido a que es la cónyuge de Carlos y asimismo también es la mamá de la menor, y legitimación pasiva por Carlos, quien es padre de la menor. También hay un interés jurídico. Respecto al interés jurídico, se da a través de la necesidad de que se garanticen los derechos familiares, digamos, y alimentarios de la menor a través de la intervención judicial, es decir, a través del juzgado familiar. Hablaremos ahora de lo que son las posibles causas de improcedencia o nulidad. Dentro del procedimiento podrían presentarse diversas causas de improcedencia o nulidad en el caso. Podemos comentar que dentro de las principales serán la incompetencia del órgano jurisdiccional, la existencia de la cosa juzgada, como se comentaba bien en clase, la falta de emplazamiento legal al demandado o cualquier violación al derecho de audiencia y al debido proceso. Seguiremos con el caso en el cual ahora analizaremos la fase probatoria del caso hipotético, en este caso de materia familiar, y analizaremos lo que son los hechos que se encuentran controvertidos. Dentro de lo que es el proceso jurisdiccional, los hechos controvertidos son aquellos respecto a los cuales existe discrepancia entre las partes y requieren ser acreditados mediante medios de prueba. En el caso planteado, ya comentado, los principales hechos controvertidos son los siguientes. 1. El incumplimiento del padre respecto a la obligación alimentaria, ya que la actora afirma que el demandado dejó de proporcionar recursos económicos para la manutención de la menor. 2. La idoneidad de cada progenitor para ejercer la guardia y custodia de lo que sería la menor, pues el juez deberá determinar cuál de los padres garantiza mejor el interés superior de la niña. Y 3, la situación económica del demandado, el cual resulta relevante para determinar el monto de la pensión alimenticia. Y 4, las condiciones de convivencia entre el padre y la menor, a fin de establecer un régimen adecuado que proteja el bienestar emocional de la niña. Estos hechos pues son relevantes porque inciden directamente en los derechos de la menor y las obligaciones legales de los progenitores. En este caso, ¿quién tiene la carga de la prueba? Bueno, en un inicio, a la parte que afirma los hechos que sustentan su pretensión. En este caso, pues en un inicio sería a María. Y basándonos justo en esta frase de, pues quien afirma está obligado a aprobar. Entonces, por lo tanto, María deberá aprobar, pues obviamente que Carlos ha incumplido con la obligación de manutención o de la obligación alimentaria hacia su menor hija, de que la menor vive bajo el cuidado de María y que además ella cuenta con las condiciones adecuadas para ejercer la guardia y custodia de la menor. Por parte del demandado, en este caso Carlos, pues él deberá probar que si afirma que sí ha contribuido, digamos, económicamente, pues tendrá que probar esta cuestión, o si pretende demostrar que tiene mejores condiciones para ejercer la custodia de la menor, pues también deberá demostrarlo en este caso. Pasemos ahora al siguiente punto. Dentro de lo que serían los medios probatorios idóneos para acreditar los hechos controvertidos, pueden presentarse diversos medios reconocidos por la legislación procesal. En el caso analizado, los medios probatorios más idóneos serían: 1. Los documentales. En este caso, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de la menor, el comprobante de gastos de la menor y estados de cuenta o comprobantes de ingresos. Estos permiten acreditar la relación familiar y la necesidad de los alimentos. Existe otro que es el testimonial, en cuanto a los testigos que pueden declarar
sobre el abandono del domicilio por parte del demandado, la falta de apoyo económico, asimismo mencionen el cuidado cotidiano de la menor por parte de la madre. Las otras pruebas serían la pericial, que podrán ejercitarse con peritajes relacionados con psicología que evalúan el entorno emocional de la menor, asimismo trabajo social para analizar las condiciones del hogar de cada progenitor. Estas pruebas son relevantes para los procesos familiares. Otro tipo es la confesional, que consiste en la declaración del demandado respecto a los hechos de los que son propios, como su situación económica y el cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de la valoración de la prueba mediante el sistema de sana crítica, pues una vez que están desahogadas las pruebas, el juez entonces deberá valorarlas conforme al sistema de la sana crítica. Y bueno, pues ya recordemos que esto se basa utilizando, digamos, la lógica y la experiencia del juzgador, además de los conocimientos científicos, debido a que también se están estableciendo medios de prueba pericial. En otras palabras, pues el juez no está sujeto, digamos, a reglas que son tajantes o rígidas de valoración, sino también debe motivar su decisión y fundamentar también explicando de manera razonada por qué le generan esta convicción al juzgador. No debemos olvidar también que en materia familiar, la valoración probatoria debe considerarse el principio del interés superior de la niñez. Esto implica que la decisión del juzgador pues debe de estar orientada a proteger a la menor en el aspecto de su bienestar tanto físico, emocional, social de la menor. ¿Qué sucede si un hecho no se prueba? Cuando una parte no logra acreditar los hechos que afirma, se actualiza el efecto procesal, conocido como falta de acreditación de la pretensión. En ese supuesto, el juez no puede tener por demostrados los hechos alegados y la resolución deberá dictarse con base en las pruebas que efectivamente son aportadas al proceso. Por ejemplo, si la actora no lograra acreditar el cumplimiento alimentario, el juez podría rechazar esa parte de la pretensión y ajustar el monto de la pensión. No obstante, tratándose de derechos de menores, el juez puede ordenar diligencias adicionales para esclarecer los hechos y garantizar la protección de interés superior de la niña. Bien, ahora pasemos a la tercera parte de nuestro trabajo final, en donde hablaremos sobre los medios de impugnación. Tenemos una pregunta: ¿qué medio de impugnación procede con base en el caso que ya hemos planteado? Pues en este caso sería el uso del recurso de apelación. Recordemos que el recurso de apelación pues es aquel que se hace por una de las partes, en donde se solicita al tribunal, digamos, o al juzgado de segunda instancia que se revise la resolución que se emitió por un juez de primera instancia para que se vuelva a revisar y ya sea confirmada, modificada o que se revoque. En este caso, por ser un tema en materia familiar, pues este recurso sí procede contra sentencias incluso definitivas o que causen agravio, en este caso, alguna de las partes, sobre todo en el caso de la menor. En el caso planteado, pues María, recordemos, suponiendo que haga uso o interponga el recurso de apelación, va a argumentar que se han vulnerado pues el interior superior de la menor en este caso, y que bueno, pues sí es un principio que está reconocido por el artículo 4º constitucional. Analizaremos lo que es ahora la naturaleza del medio de impugnación. El recurso de apelación tiene naturaleza de medio de control procesal vertical, ya que implica la revisión de una resolución por un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior. La finalidad de esto es garantizar la correcta aplicación del derecho,
corregir posibles errores judiciales y asegurar el respeto a los principios del debido proceso. Este mecanismo también se relaciona con el derecho fundamental al acceso a la justicia previsto por el artículo 17 constitucional, lo cual implica que las resoluciones judiciales puedan ser revisadas para evitar arbitrariedades. Dentro de los principios que rigen el medio de impugnación, bueno, encontramos el principio de agravio, en el cual, para que proceda un recurso de este tipo, pues la parte que debe demostrar la existencia de este agravio, es decir, que hay una afectación directamente jurídica derivada de la resolución judicial que previamente ya se estableció. En este caso hipotético del que hemos estado hablando, el agravio va a consistir en la sentencia que no garantiza plenamente pues, los derechos de la menor, y sobre todo en el tema de materia de alimentos o de custodia en este caso. También existe el principio de oportunidad. Recordemos que los recursos deben interponerse dentro del plazo legal establecido, de acuerdo a como la legislación procesal lo marca. Por lo tanto, si este recurso se presentara fuera del término que está previsto por la ley, pues el derecho a impugnar se pierde. Y pues recordemos, este principio nos permite garantizar la seguridad jurídica y también la estabilidad al momento de las resoluciones judiciales. Otro principio es el principio de preclusión. La preclusión implica que estas etapas del proceso se cierran de forma definitiva una vez que se transcurren aquellos plazos legales. Entonces, las partes no pueden ejercer estos actos procesales fuera del momento que corresponde, digamos. Entonces, en este caso María, que es quien estaría como la parte afectada, no interpone este recurso dentro del plazo legal, pues definitivamente pierde la oportunidad para poder hacerlo. Las consecuencias de no impugnar, si la parte afectada por la sentencia no interpone el medio de impugnación dentro del plazo legal, la resolución judicial adquiere firmeza. Esto significa que la sentencia se vuelve definitiva, ya no puede ser revisada por otro tribunal y debe cumplirse en los términos establecidos por el juez. Esto genera estabilidad en las decisiones judiciales y por lo tanto evita la prolongación indefinida de los litigios. Desarrollando el tema de la relación con la cosa juzgada, bueno, pues cuando una sentencia ya no puede ser impugnada mediante los recursos ordinarios que están previstos por la ley, adquiere el carácter de cosa juzgada. Y entonces implica que la resolución judicial pues se vuelve, como ya mencionó mi compañero, definitiva e inmutable. No puede ser nuevamente discutida dentro de un proceso y va a producir los efectos jurídicos obligatorios para las partes. De este modo se garantiza, como ya mencionamos, la seguridad jurídica y la certeza en las propias relaciones jurídicas, y esto evita sobre todo que se reabran de manera indefinida para una y otra vez. En este caso, María, si no interpusiera el recurso de apelación dentro del plazo legal, pues la sentencia se fija así como se estableció, digamos. Entonces, la custodia compartida y el monto de la pensión alimenticia quedará firme y producirá efectos de cosa juzgada. Para poder finalizar nuestro proyecto final de teoría general del proceso, dentro de la conclusión final podemos comentar que el análisis del caso hipotético permite comprender que el proceso jurisdiccional no es únicamente un conjunto de actos procesales, sino un instrumento esencial para la protección de derechos dentro del Estado de Derecho. A través de este proceso, como el de múltiples casos, pues se garantiza sobre todo pues el acceso a la justicia, que haya una resolución pacífica dentro de lo posible, ¿no?, de los conflictos, que se protejan los derechos fundamentales y sobre todo que exista certeza jurídica en las relaciones entre las personas, ¿no?, que quede bien establecido.
En materia familiar, estas garantías adquieren esencial relevancia, ya que las decisiones judiciales no solo afectan las partes involucradas, sino también a los menores, quienes requieren una protección reforzada por parte del Estado. Por ello, el proceso judicial, la actividad probatoria y los medios de impugnación, que fueron nuestros temas principales de este cuatrimestre, forman parte de un sistema diseñado para asegurar estas resoluciones judiciales y que se dicten con estricto apego a la legalidad, obviamente con respeto a los principios constitucionales que rigen el orden jurídico mexicano. Finalmente, para concluir definitivamente ya en este trabajo, pues nos permitimos hacer un comentario de agradecimiento por este cuatrimestre, la información proporcionada, y personalmente porque superó mis expectativas en cuanto a el aprendizaje que obtuve de parte de esta materia y de mi profesor. Agradecemos a lo que es la universidad y además al maestro que nos impartió la cátedra, ya que nos sirvió para poder entender sobre todo los pasos a seguir para hacer una buena acción y un buen entendimiento en cuanto al proceso y procedimiento dentro de lo que es la jurisdicción. Muchas gracias.